parte de la vida de William Lee Lovestrong Masterson. Nace el 16 de octubre de 1939 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Es hijo de Roland Chester Lovestrong, un muy sociable vendedor de seguros, hijo de inmigrantes suecos, y de Bertie Lee Masterson, emprendedora secretaria, descendiente de pioneros anglosajones y de indios Cherokee de Kentucky. Ambos forman un hogar de clase media en una sencilla cabaña en Van Nuys, en las afueras de Los Ángeles, donde el pequeño William crece a sus anchas junto a su hermano Norm, 1 año y medio menor que él. La paulatina mejora de la economía familiar les permite mudarse eventualmente a casas más cómodas e incluso tener una cabaña de campo que llaman Roliana, donde la familia disfruta de la naturaleza con intensidad. Lovestrong es un buen estudiante, por lo que inicia la vida universitaria cursando arquitectura en la Universidad del Sur de California. Allí pasa 2 años, y lo que le hace interesarse en adelante por América Latina es una exposición de dibujos realizados por su profesor Beryl Annis, que muestran reconstrucciones ideales de la ciudad de Antigua, en Guatemala. Pronto se da cuenta que la arquitectura no es su vocación. Se cambia a otro establecimiento, Los Angeles State College, para estudiar historia, continuando desde 1960 en el Whittier College, donde se destaca. Los profesores que más le influencian son Upton y Merrill, quienes imparten de forma conjunta la materia Introducción al Pensamiento Crítico. Allí realiza un trabajo titulado Considerations of Class in the Deliberations of the Constitutional Convention, o sea, consideraciones de clase en las deliberaciones de la Convención Constitucional de 1777, que merece un reconocimiento especial. La metodología de análisis detallado que entonces realiza le permite desarrollar más adelante varios de sus mejores trabajos, incluyendo el de la presidencia de Sucre en Bolivia. Se gradúa en 1962 y dada la imposibilidad económica de su familia de mandarlo a otra universidad a continuar sus estudios, obtiene una beca para aprender español en México, alcanzando un nivel muy bueno. Al año siguiente ingresa a los Cuerpos de Paz y se incorpora a un programa de entrenamiento de profesores universitarios para trabajar en Ecuador, Perú y Bolivia. Eso también le permite estudiar en la Universidad de Cornell. En 1964 ser enviado a Ecuador a enseñar inglés en la Universidad Central de Quito, seguir estudiando y llegar por primera vez a Bolivia en febrero de 1966 a trabajar en el ordenamiento del Archivo Minero en La Paz. Al mes siguiente visita Sucre y en el Archivo Nacional de Bolivia conoce a Gunnar Mendoza. En septiembre regresa a Cornell a continuar sus estudios. En junio de 1967 retorna al Archivo Nacional de Bolivia en busca de un tema para su tesis. Gunnar Mendoza le sugiere trabajar la presidencia de Sucre, leyendo El Cóndor de Bolivia, semanario publicado en el periodo, colocando la semilla que produciría sus frutos en el libro que el lector tendrá pronto entre sus manos. En 1968 obtiene su título de maestría sobre la base de sus investigaciones iniciales en el archivo minero, Attitudes of an Industrial Pressure Group in Latin America, The Association de Industriales Mineros de Bolivia, es decir, la Asociación de Industriales Mineros de Bolivia, actitudes de un grupo de presión industrial en América Latina. Esto le da acceso a una beca del gobierno federal de Estados Unidos que le permite pasar meses en Sucre investigando para su tesis doctoral. Durante esa estadía conoce a Ana María Zamora Bonifaz, profesora boliviana de inglés que se convertirá en su esposa. Mientras realiza el trabajo de archivo, Lovestrong descubre un interesante documento que emplea para su primera publicación en Bolivia, Descripción de un hospital en el Alto Perú colonial en 1804, que se edita en 1969, que también es su primer trabajo en español. Paralelamente, la investigación sobre el gobierno de Sucre continúa hasta mayo de 1969, cuando Lovestrong termina de reunir la información necesaria para su tesis. Escribe su tesis de doctorado en la biblioteca de la Universidad de Cornell. Entre tanto, publica la primera parte de sus investigaciones, Attempted Economic Reform and Innovation in Bolivia under Antonio José de Sucre, o
intento de reforma económica e innovación en Bolivia en el gobierno de Antonio José de Sucre 1825-1828. Esto sale a la luz el año 1970, exactamente hace medio siglo, en la prestigiosa The Hispanic American Historical Review. Ese mismo año, uno de sus profesores lo invita a postularse al cargo de profesor visitante de Historia en la Universidad del Valle en Cali, Colombia, a través de un programa de intercambio auspiciado por la Fundación Rockefeller. Es escogido para el puesto y se traslada con su familia hasta que se producen conflictos en la universidad y sufre acoso por ser norteamericano. Por ello, la Fundación Rockefeller le pide dejar la cátedra y a cambio le ofrece dedicarse a la investigación. Para eso, viaja 3 o 4 días por semana a Popayán, donde consulta el archivo del Cauca, quedando fascinado con la colección de cartas recibidas por Tomás Cipriano de Mosquera, donde se aprecian detalles de su vida privada. De regreso en Estados Unidos, en 1972, defiende exitosamente su tesis doctoral, que es la base de la presidencia de Sucre en Bolivia, el fruto de varios años de esfuerzo y dedicación, de intenso amor familiar, de admiración por Antonio José de Sucre y su obra, trabajo que a su vez se ha convertido en una obra maestra de la historiografía boliviana. Veamos las características más importantes de la principal obra de William Lofstin. Medio siglo de una obra maestra. Luego del triunfo de la Revolución Nacional en abril de 1952, se difunde desde las esferas gubernamentales una visión fuertemente nacionalista que idealiza al indio y al periodo prehispánico, al mismo tiempo que trata de restar méritos al periodo colonial. Este enfoque busca asociar lo nacional a su vertiente indigenista, rescatando la cultura tihuanacota como primer crisol de la nacionalidad boliviana en construcción. Paralela y paradójicamente, se considera al indígena inferior y se lo educa en español, lo que produce su rápida aculturación y la formación de una identidad nacional asociada con el mestizaje. Existe además una clara identificación de los líderes del movimiento nacionalista revolucionario con los revolucionarios e independentistas del siglo XIX, ya que quieren crear un nuevo país, un nuevo modelo de sociedad. En ese contexto, los personajes que lucharon por la independencia en el siglo XIX son unos héroes prácticamente perfectos, de forma análoga a la imagen que se proyecta de los líderes del MNR, y los hombres leales a la corona se los muestra como llenos de defectos, los cuales a su vez se asocian con la antigua élite de hacendados opuesta al MNR. En ese sentido, se habla del periodo colonial como una época de opresión, comparándola con la que sufren los indígenas en las haciendas del siglo XX. Al mismo tiempo, desde mediados del mismo siglo, en Bolivia hay una renovada investigación histórica del proceso de independencia, realizándose emblemáticas publicaciones en base a fuentes documentales que ponen en entredicho el carácter intachable e idealizado de los padres de la patria, como Pedro Murillo, sobre quien más se discute, o los miembros de la Junta Tuitiva, figuras clave de la Revolución de la Paz de julio de 1809. Siguiendo esta línea, aparece el trabajo de Charles Sarnat, La dramática insurgencia de Bolivia en 1957, traducido por Luis Peñalosa en 1964, precisamente por influencia de la ideología nacionalista, que hace lo propio con los personajes chuquisaqueños que juegan un rol destacado en la Asamblea Deliberante de 1825, como Casimiro Olañeta y Mariano Serrano. En los años 60 se llevan adelante estudios más profundos y se emplean fuentes documentales nuevas o poco consultadas. Entre ellos destaca la obra de Valentina Besia Valdivieso, quien publica La genial hipocresía de Pedro Domingo Murillo en 1966, pero fundamentalmente la magnífica tesis doctoral del jesuita español Stanislao Just Lleó, titulado Comienzo de la independencia del Alto Perú, los sucesos de Chuquisaca en 1970. Esta es, sin lugar a dudas, la obra más importante sobre la Revolución del 25 de mayo de 1809, que se basa en documentos existentes en los archivos españoles. Aunque está dedicada a Chuquisaca, también aborda los sucesos en el resto de Charcas. Cabe mencionar que
el padre Stanislao Just, falleció hace muy poco tiempo. Gunnar Mendoza Loza sugiere a William Lofstrom que indague sobre la presidencia de Sucre y se alinee a la línea de investigación existente en Bolivia sobre el periodo de independencia. Le sugiere de paso que revise si los polémicos planteamientos de Arnaz sobre los personajes chuquisaqueños se confirman o no. De esta manera, el trabajo de nuestro autor se inscribe dentro del detallado enfoque historiográfico entonces vigente, consulta nuevas fuentes y analiza un periodo muy poco trabajado por la historiografía. Si bien hay varios trabajos sobre Antonio José de Sucre, ninguno aborda los años en Bolivia con la misma profundidad con la de Lofstrom. Además, cada uno de sus capítulos es un profundo estudio histórico sobre cada uno de los aspectos del periodo en que Sucre permanece en el país. Es una obra de gran calidad porque acude a todo tipo de fuentes disponibles, incluyendo informes y memorias prácticamente desconocidos y que hoy forman parte de la bibliografía habitual sobre el periodo. El libro analiza en detalle la ambiciosa reforma económica y social emprendida por la administración liderada por Antonio José de Sucre entre 1825 y 1828 y estudia la creación de Bolivia, la organización administrativa, la relación con la Iglesia, la reforma eclesiástica, el ámbito educativo, las reformas económicas y la subsecuente crisis financiera y desestabilización de su gobierno. Por ello, a pesar de producirse cambios significativos, esta reforma es en el fondo, como el mismo autor señala, un fracaso, pues no desaparecen las diferencias que fragmentaban a la sociedad boliviana. Veremos ahora las partes más destacadas de este trabajo. Sucre y el Alto Perú en 1825, la creación de Bolivia. Aunque la primera parte del trabajo de Lofstrom es la que peor ha resistido el avance de la historiografía, ya que hubo abundante investigación con motivo de los bicentenarios de las revoluciones que enriquecieron significativamente la información sobre el periodo, casi medio siglo después de su aparición, todavía es uno de los estudios más completos sobre la situación de Charcas a fines de la colonia. Hoy hay varios trabajos que amplían el conocimiento de este periodo, pero la contextualización de la situación general de Charcas que Lofstrom realiza sigue siendo un referente. Sin embargo, Lofstrom no incluye en esta parte el destacado y decisivo papel jugado por Casimiro Lañeta Güemes en la convocatoria a la Asamblea Constituyente de 1825, quien sintetiza muy bien estos hechos sobre la base de los otros aportes anteriores es José Luis Roca en su artículo Olañetas, dos caras e historiadores, un análisis crítico que aparece en 1996. Organización administrativa, preludio al cambio económico y social. Este es uno de los capítulos trabajados con mayor detalle, consultando una gran cantidad de documentación y reconstruyendo prácticamente día a día la reorganización de la burocracia del nuevo Estado planeado por Sucre, incluso antes de la declaración formal de independencia. Este capítulo muestra cómo Sucre elige a sus principales colaboradores, cómo acepta correcciones de sus subalternos e incluso los prejuicios que tiene. Otro de los muchos aciertos de Lofstrom es la identificación de la forma en que Sucre recababa información de la burocracia en Charcas y cómo reemplazaba sus recursos humanos por otros nuevos, manteniendo la anterior estructura. Buena parte de sus colaboradores en los puestos de importancia eran escogidos entre sus compañeros de armas, que rotaban en distintas regiones, aspecto que Lofstrom reconstruye de forma especialmente minuciosa y que constituye uno de los más delicados momentos de su trabajo. Otro aspecto destacado es que si bien admira y mucho a Sucre, no por ello silencia los abusos cometidos por las tropas colombianas contra la población local, en especial los indígenas, como es habitual en la historiografía que tiende a idealizar a ciertos personajes y satanizar a sus contrarios. La Iglesia y la reforma eclesiástica.
La descripción que Lofstrom hace de la iglesia en Charcas en 1825, a la que dedica uno de sus capítulos, es una de las más amplias y detalladas realizadas sobre la situación de la iglesia en un momento concreto, consignando información pormenorizada para cada diócesis y orden religiosa. Una parte importante de su estudio se dedica al análisis del manejo económico de las propiedades del clero regular. El prolijo trabajo de nuestro investigador expone la radical reforma eclesiástica llevada a cabo en el gobierno de Sucre, cómo se incautaban las propiedades eclesiásticas y se eliminaba la mayor parte de los conventos y órdenes religiosos, y cómo se destinaban los fondos de capellanías y censos al ámbito de la instrucción pública, que era el justificativo para la confiscación. También describe con precisión el ataque de Sucre a la religiosidad popular y a la supresión de las hermandades religiosas. La magnífica investigación de Lofstrom incluso identifica que había ya entonces la posibilidad de crear una iglesia nacional separada completamente de la autoridad papal. Lo que Lofstrom no indaga es la importancia social de la iglesia en la sociedad de Charcas, en el auxilio a las mujeres pobres y o desprotegidas, en los beaterios, en los préstamos a muy bajo interés, en la alimentación de menesterosos, acogida de huérfanos, etc. Sin embargo, esto hubiera requerido un esfuerzo mayor al que de suyo ya le demandaba todo el libro de la presidencia de Sucre. El notable abordaje del ámbito educativo. El capítulo que el mismo Lofstrom identifica como su favorito y mejor logrado es el titulado Innovación educativa y social, que está dedicado al estudio del modelo educativo lancasteriano, impuesto por el gobierno de Sucre en Bolivia, de la misma manera que en los regímenes liberales del resto de los nuevos países de Hispanoamérica. Este capítulo, por su profundidad de análisis, cantidad de información y detalle en los procesos y sucesos históricos, es indudablemente el mejor trabajo realizado sobre la educación de Bolivia hasta la fecha en que se publicó, y sigue estando entre los mejores que abordan la educación del siglo XIX, manteniéndose como un gran referente. Nuestro autor accede a documentos originales de archivo, oficios, correspondencias, cuentas, etc., desde el nivel del ministerio hasta el de las escuelas, porque el panorama que brinda es muy detallado. Son varios los aspectos destacados de la investigación de William Lofstrom sobre el tema educativo. Entre los puntos más relevantes se halla el descubrimiento de que Sucre toma medidas educativas desde fecha tan temprana como mayo de 1825. También analiza las experiencias educativas de Simón Rodríguez Carreño, identificando las causas de su fracaso. Nuestro autor explica de forma magistral la imposición del modelo lancasteriano y su gran difusión con la creación de la primera normal de Bolivia, descubierta justamente en sus indagaciones, la Escuela Normal de Enseñanza Mutua, que se inaugura en Chuquisaca el 25 de mayo de 1827. Asimismo, hace un recuento minucioso de todas las escuelas y colegios urbanos en que precisa la formación profesional que se da en estos últimos. El descubrimiento de numerosas escuelas rurales en el departamento de Cochabamba es otro de sus hallazgos más notables. Finalmente, brinda un buen panorama de los cambios en la educación femenina. Si bien antes del trabajo de Lofstrom no se había llevado adelante un estudio sobre la educación boliviana con un análisis tan detallado y completo, hay empero una importante ausencia: el Estatuto de Instrucción Pública promulgado por el gobierno español en 1821 y que es la base directa de prácticamente todas las normativas educativas del gobierno de Sucre. La creación de escuelas públicas, de colegios llamados universidades de provincia, de establecimientos especiales, como las escuelas de minería proyectadas pero no realizadas por Sucre, la reforma de la Universidad de San Francisco Javier y la planificada apertura de un instituto nacional. Todas ellas, sin excepción, son copiadas del Estatuto de 1821 por el ministro Facundo Infante, quien ejecuta estas medidas sin divulgar de dónde procede, por lo que habitualmente se han atribuido a una genialidad de Sucre. Reformas económicas, crisis financiera y desestabilización del gobierno de Sucre. Otra de las secciones magistralmente trabajadas por Lofstrom corresponde a los capítulos sobre la reforma tributaria y la situación fiscal, que llevan a un grave deterioro del país y a la desestabilización del gobierno de Sucre.
El primero muestra con cifras que Charcas, Bolivia, se encontraba en crisis como resultado de varios años de guerra, lo que afectó las recaudaciones de tributos e impuestos, dejando las arcas estatales vacías. Lofstrom analiza cómo Sucre disminuyó los impuestos, logrando a corto plazo reactivar el tráfico comercial y aumentar las recaudaciones mediante la aplicación de preceptos económicos basados en el mercantilismo. También estudia con detenimiento cómo Sucre, consecuente con sus principios liberales, intenta reemplazar el tributo indígena y promover una contribución universal aplicable a todos los ciudadanos. El oneroso gasto militar no escapa del cuidadoso análisis de Lofstrom, demostrando que la mayor parte de los ingresos de todos los departamentos se gastaba en el mantenimiento de las tropas. Una de las mejores secciones del libro explica de una forma sorprendentemente sencilla cómo el fracaso de la emisión de bonos públicos lleva al país a la bancarrota, pone en riesgo la reforma educativa y desestabiliza al gobierno de Sucre. El breve relato de Lofstrom sobre el final del gobierno de Sucre aparece como la combinación de varios factores: tropas impagas, hostilidad peruana, descontento entre la población civil, pero fundamentalmente por el desastre económico, como él mismo lo califica. Para el autor, en síntesis, cito: la reforma económica y social orientada a reducir o eliminar las diferencias que fragmentaban a la sociedad boliviana a principios del siglo XIX fue, en el fondo, un fracaso. Lo que Lofstrom no trabaja con suficiente profundidad son los cambios producidos en el contexto internacional, cosa que él mismo reconoce, así como el abordaje de la fracasada revolución restauradora de la soberanía española dirigida por Francisco Javier de Aguilera en Valle Grande. A la partida de Sucre, Bolivia queda como país independiente, pero ¿verdaderamente libre? Las adiciones posteriores. Una parte del volumen corresponde a varios artículos que no fueron incluidos en la tesis original por no tener relación directa con la economía, por ello fueron publicados paulatinamente en español. El primero de ellos aparece en 1974 con el título La Administración de Sucre y la Salud Pública, y narra varios aspectos recopilados por el autor sobre esta temática no trabajados antes en el periodo de estudio. Otro de los trabajos incluidos lleva por título Proyectos de Transformación Urbanística durante el gobierno de Sucre, que aparece en 1975 y aborda las mejoras urbanas que Sucre realiza en las ciudades de la joven república. El siguiente artículo se titula Cobija, Bolivia's First Outlet to the Sea, traducido al español por Jesús Luis Roca, publicado en 1981 con el nombre de Cobija, primera salida boliviana al mar. En él, el autor muestra cómo, gracias a la iniciativa de Sucre, el pequeño puerto de pescadores y contrabandistas se convierte en un importante centro de comercio que abastece no solo a Bolivia, sino incluso al norte argentino, hasta que la crisis económica y la saturación del mercado detienen su desarrollo. El análisis de Lofstrom va más allá de los años de gobierno de Sucre y muestra que más adelante Cobija se mantuvo gracias al flujo de mercancías de alto costo y bajo volumen. Este es hasta hoy uno de los estudios más importantes sobre el litoral boliviano antes de la Guerra del Pacífico. La alta cumbre del saber, la prolífica investigación de Lofstrom en Bolivia. En mayo de 2000, regresa a establecerse definitivamente en Bolivia. Inicia entonces una prolífica vida de investigador que lo lleva a publicar nada menos de 40 trabajos sobre Charcas en lo que va de este siglo. Es una fecunda labor que muestra su gran amor por estas tierras. Con todo merecimiento es socio de la Academia Boliviana de Historia, de la Sociedad Boliviana de Historia y de la Sociedad Geográfica y de Historia Sucre. Lofstrom desarrolla en sus investigaciones un marcado enfoque regional, trabajando principalmente el sur de Bolivia. Lofstrom también realizó varias investigaciones en el campo del arte. El más prolífico de estos campos es el del estudio de personajes. Otra de sus especialidades es el estudio de las familias, y también entre los estudios de mayor complejidad sigue a personajes unidos corporativamente,
como por ejemplo a los de la Universidad de San Francisco Javier. Y finalmente publica su primer libro recopilatorio, Medio siglo de labores en la Viña del Saber, el año 2017, cuyo título da cuenta de su magnífica carrera. Otra notable faceta de Löfström es su carácter de mecenas, acogiendo a numerosos investigadores que visitan Sucre. Además, compra generosamente con su propio dinero importante material histórico que dona al Archivo Nacional de Bolivia, como partituras de Pedro Jiménez de Rey Tirado y manuscritos del célebre revolucionario paceño Pedro Murillo, rescatando un legado histórico invaluable. De hecho, conozco a William Löfström desde 2012, cuando desinteresadamente me ofreció regalarme documentación sobre Murillo, a condición de donarla luego al Archivo Nacional de Bolivia, donde ahora se encuentra. ¡Cuánta delicadeza! Muchas gracias, doctor Löfström, por su gran apoyo a la investigación y a estas tierras que tanto usted quiere y lleva en el corazón. William Löfström recibe en 1987 la máxima condecoración boliviana, el Cóndor de los Andes. Su amplia trayectoria profesional, su profusa investigación plasmada en más de 50 obras donde destaca la presidencia de Sucre en Bolivia y su generosidad para recuperar el patrimonio, sin duda lo hacen merecedor de este galardón. Su legado historiográfico se proyecta hacia las futuras generaciones como una de las más altas cumbres del saber de nuestro tiempo. Nuestro homenaje y nuestro cariño, Dr. Löfström, en los 50 años de su obra maestra.